Que en verdad no pensé que fuera. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi taller de estética de la poesía, que hace un poco tiempo que no nos veíamos. Hoy voy a tocar dentro del concepto estético a mi escritor favorito, que es el gran Jorge Luis Borges, para muchos considerados uno de los más grandes escritores del siglo XX. Dicen los críticos y estetas ingleses que Borges construyó un continente literario en medio del continente norteamericano, el sudamericano, y que hizo un continente que unió al viejo mundo Europa con América y creó un mundo con la antigüedad conectado con la modernidad. Así tratan al gran Jorge Luis Borges. Vamos a ir un poco a su biografía, que es importante también conocer a lo que fue el hombre. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació un 24 de agosto de 1899 en Suipaya y Córdoba, como a él le gustaba decir. A muy poco andar se fue al lado marginal, sus padres se fueron al lado marginal del antiguo Buenos Aires, que era el Palermo. Él lo recordaba de la siguiente forma, lo recordaba como ese lugar donde vivían inmigrantes, compadritos, cuchilleros. Él decía, el compadrito es el gaucho que ha bajado del caballo y que ahora baila tango. Borges se enamoró de ese sistema. Borges, muchos de sus textos, de sus cuentos, cita a los compadritos, cita a la gente del lunfardo, el arrabal. Él se fascinó escribiendo cuentos. Pero el padre de Borges, Jorge Borges, también era escritor. Escribió una novela llamada El caudillo y escribió poesías. Pero hubo un problema. Jorge Luis Borges, que nació en 1899, para el año 1914 vio como su padre empezaba, por una enfermedad congénita, a quedar ciego. Entonces su padre y su hermana Nora, que era 2 años menor que él, y su madre, Leonora Acevedo, se van a España a un tratamiento médico. En España está muy poco tiempo y terminan en Suiza, y Borges y su hermana van al colegio Juan Calvino, donde él aprende francés, y aparte de aprender francés, termina lo que es el bachillerato. Su padre es jubilado, su padre ya no puede seguir trabajando como profesor, también era profesor de psicología el padre de Borges. Y ocurre que el joven Borges de aquella época, en sus viajes a España y Sevilla, ingresa a lo que fue el movimiento ultraísta. Un movimiento que estaba muy influenciado por el futurismo italiano, pero ellos se iban más en el concepto poético. Ellos le daban una fuerza increíble a la metáfora. El futurismo italiano tenía una concepción tanto hacia las artes plásticas, la pintura, hacia los conceptos del teatro, hacia los conceptos narrativos. Abarcaba una amalgama. El ultraísmo era solamente el concepto poético. Y en la España de aquella época, nuestro amigo, nuestro héroe, por decirlo de una forma, Jorge Luis Borges, tiene contacto con toda la intelectualidad de la época. Ahí conoce al gran Gerardo Diego, conoce a Ramón Gómez de la Serna, a don Ramón del Valle Inclán, el escritor del Tirano Banderas. Se nutre frente a las tertulias que en el Café Colonial en Madrid hacía don Rafael Cancino Sassens, que para Borges, más que un maestro en literatura, fue un maestro en la vida, en la variante que él decía, no ver a la poesía o a la literatura como una variante de lo que es el arte literario, sino como una actitud de vida, que a Borges le fascinaba ese concepto. Cuando Borges regresa al Gran Buenos Aires, ¿quién lo espera acá en Buenos Aires? Era un gran amigo de su padre, el gran Macedonio Fernández, que alrededor de la revista Martín Fierro y del grupo que pertenecía, que era el grupo de Boedo, que era un grupo donde el concepto estético de la poesía tenía que estar comprometido con lo político. Diferente al grupo de Florida, que era un grupo también literario, que decía que la poesía solamente tenía un concepto y un punto estético y nada más que eso. Durante ese periodo, nuestro Borges, que está en el periodo ultraísta, comienza a publicar en la llamada revista Prisma, que es una revista mural, que era la que manejaba el Macedonio Fernández. Pero con el movimiento ultraísta en Grecia, en España, escribe algunos poemas en la revista Grecia.
Los primeros poemas que Borges fue escribiendo en esas revistas fueron después publicados, unidos todos, en 30 revistas, en lo que fue después el primer libro de Borges del año 23, Fervor de Buenos Aires, que fue la recopilación de esas revistas literarias. Quiero leer uno de mis poemas favoritos de aquella revista, ya que Borges, bueno, pero antes de leerlo quiero decir que el periodo de Borges de aquella época la gran literatura de Borges está marcada en dos partes. La primera, que es una etapa ultraísta, una etapa donde la estética de este movimiento buscaba desanquilosar el concepto artístico, eliminar la tentativa de la expresionalidad y dejar que se mostrara tal cual es la metáfora, la palabra, el sentimiento. Después, en una segunda etapa, cuando Borges tiene una segunda etapa, ya no va a ser la misma. Es una poesía más íntima, más concentrada. Ya el Borges mayor ya no... Después se desmarca de su antiguo pasado ultraísta español y los conceptos que continuaron. Del primer libro de Borges, que es Fervor de Buenos Aires, donde hay todo un compromiso político, histórico, él escribe este poema a su bisabuelo, que había peleado en las guerras de independencia de América, que peleó en las batallas por la liberación, por la unión de Buenos Aires, que estuvo en la batalla de Chacabuco, en la batalla de Maipú en Chile, que partió con la escuadra libertadora al Perú y estuvo en la gran batalla de Junín, donde los ejércitos de San Martín y Bolívar se unieron para hacer caer al virrey del Alto Perú en aquel entonces. Voy a leer un extracto solamente porque es un poco largo, pero ojalá sirva la idea. Está dedicado a su bisabuelo, el coronel Suárez. Página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín. Sirvió 13 años en las guerras de América. Al fin la suerte lo llevó al estado oriental, a campos del Río Negro. En los atardeceres pensaría que para él había florecido esta rosa. La encarnada batalla de Junín, el instante infinito en que se tocaron las lanzas, la orden que motivó la batalla, la derrota inicial, y entre los fragores, no menos brusca, para él y para la tropa, su voz gritando a los peruanos que arremetieran. La luz, el ímpetu, la fatalidad de la carga, el furioso laberinto de los ejércitos, la batalla de lanzas en la que no resonó un tiro, el godo que atravesó con el hierro, la victoria, la felicidad, la fatiga, un principio de sueño, y la gente muriendo entre los pantanos, y Bolívar sin duda pronunciando palabras históricas, y el sol ya occidental, y el recuperado sabor al agua y al vino. Junín son dos civiles que en una esquina maldicen a un tirano o un hombre oscuro que muere en la cárcel. Este poema, como sabemos, está dedicado a su bisabuelo, pero también Borges al final, al decir Junín son dos civiles que en una esquina maldicen a un tirano, no es al tirano Rosas de la época, sino es a Perón, ya que la hermana y la madre de Leonor Acevedo y Nora Borges fueron arrestadas en el primer gobierno de Perón y pasaron 30 días presas junto a las prostitutas, lo que causó tanto para la madre como para la hermana y para el mismo Borges un odio parido hacia el peronismo, que el año 46 había llegado a las elecciones con Juan Domingo Perón y Evita Perón, lo que causó un odio del cual jamás Borges pudo separar, ni cortar, ni nada. Ese odio hacia el peronismo parido lo acompañó hasta el final de sus días y lo hizo hacer esas declaraciones que el mundo entero se horrorizó cuando llegó la llamada Revolución Libertadora, que el año 56 derrocó a Perón y a él lo agasajó de cargos, le prometió la embajada en Washington, la cual rechazó, lo nombraron director de la Biblioteca de Buenos Aires, cargo que él asumió cuando él ya estaba quedando ciego. Él decía, la ironía de la vida, tener 1 millón de volúmenes y estar ciego. Es maravillosa esas ironías que el mismo Borges decía que estaban ocurriendo en su vida. Pero volvamos un poco más al principio de lo que fue su primer libro, Fervor de Buenos Aires, que fue del año 23, una compilación de 30 poemas que habían salido en la revista Grecia, la revista ultraísta que se publicaba en España, en la revista Prisma, la revista Macedonio Fernández, y en lo que fue la revista Proa, que fue uno de los primeros, digamos, con ilustraciones de su hermana Nora Borges, que aparte de pintora era una muy gran ilustradora. Esos fueron los primeros comienzos de nuestro gran
nuestro gran Jorge Luis Borges. Después, el año 25, publica Luna de Enfrente, que también vendría siendo una compilación de los poemas que él publicaba en estas revistas. Lo quiso poner como revista en la revista Nosotros, como un pequeño libro que iba de regalo, y el director no quiso jugar el juego de Borges de introducir pequeños poemarios, y no continuó la idea. Borges continuó escribiendo. Recordemos que para los años 23, 25, nuestro escritor no tenía la fama, no había logrado el reconocimiento que logró muchos años después. Una cosa importante decir para mí, que él en España se conoció también a muchos intelectuales, a Juan Larrea, conoció a Rafael Cansino Sacén, a Gerardo Diego, con el que el año 79, cuando los reyes de España le ceden el premio Cervantes de la poesía, se lo entregan con él. Está Gerardo Diego con él recibiendo el premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Y el humor de Borges, tan extraño y a veces tan ácido, dijo: perdón, usted Gerardo, pues Diego, olvidando el juego de que alguna vez habían sido amigos ultraístas en su juventud. Voy a continuar con algunos conceptos que tengo acá. Los relatos de Borges, vamos a hacer un pequeño, no solamente tanto a su historia, vamos a hacer un poco un relato a lo que Borges quiso decir en sus cuentos. Borges vivía en un mundo, muchos de los cuentos de Borges son variaciones sobre el mismo tema. Se habla sobre la identidad del hombre, se habla sobre el destino del hombre, sobre el porvenir, sobre el infinito, sobre el universo, sobre la muerte, sobre la vida, etcétera, etcétera. Borges siempre tocaba esos temas junto con el concepto del laberinto. Está en el cuento acá tengo el libro del Aleph, y en este libro del Aleph, que es una condensación de cuentos fantásticos que Borges publicó, donde está el cuento La casa de Asterión. Es la historia de Teseo matando al Minotauro, a ese hombre con cabeza de toro. Pero en el fondo lo que Borges quiere decir es ese hombre que está perdido, ese hombre que está desorientado, ese hombre que se está mirando desde otro prisma, ese hombre que no ha logrado penetrar a su destino, no ha llegado a concretar. El laberinto es que estamos perdidos en espacio-tiempo, que vivimos atrapados en los recuerdos, en el pasado, u otros pensando en cosas futuras que nunca ocurrirán. Ese es el laberinto, el cual Borges lo apela una y otra vez, no solamente en La casa de Asterión. Recordemos que este libro, el Aleph, es el cuarto libro de cuentos del año 49, también publicado en las revistas. Es una condensación que Borges sigue haciendo de las revistas y tabloides literarios donde él participa. Borges continúa su trabajo con muchas declaraciones polémicas. Su vida fue una declaración polémica. Se le llegó a catalogar en algún momento como el anciano maligno, ya que él decía que las democracias no deberían existir como tales, sino dejarle el poder a los grandes militares ilustrados, que son esos grandes caballeros ilustrados, lo que causó mucha polémica en aquella época. Por eso muchas veces a Borges se le atañe el no recibir el premio Nobel, porque la academia sueca, muy izquierdizada, decía que este hombre estaba a favor de las dictaduras latinoamericanas. Pero Borges decía que el peronismo es de una raíz fascista. Entonces ahí cae una contradicción vital, tanto con la llamada Revolución Libertadora y el llamado Gobierno de Instauración, que fue el que derrocó a Estela Duarte de Perón en el año 76 e instauró la dictadura de Videla, Macera y compañía. Desde el cual, recordemos que Borges fue invitado a una comida con el teniente general Jorge Rafael Videla, y las veces que recibió a las madres de Mayo, Borges hizo comentarios muy extraños. Dijo: de los 100 desaparecidos, yo creo que 5 eran inocentes. Lo que hizo que las madres y abuelas de Mayo lo odiaron a Borges. A pesar de su inmenso prestigio mundial, Borges tenía ese lado que no fue muy conocido. En Borges, en su libro del año 35, Historia Universal de la Infamia, que es... digamos, es el primer libro de cuentos que él publica, ya que él había publicado Fervor de Buenos Aires 23, Luna del Enfrente 25, Cuaderno de San Martín 29, del año 29, y había continuado con 2 ensayos: Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos. Todos ellos
cuando Borges es nombrado director del suplemento cultural del diario La Prensa, todas las crónicas que él hacía una vez a la semana salen como ensayo. Pero acá en Historia Universal de la Infamia, del año 1935, él publica los cuentos que, por no verse desnudo, como decía él, no había querido publicar, y que salen un poco más tarde, el año 35, con un cuento que se llama El brujo postergado. Este cuento es muy interesante, ya que relata las historias medievales del llamado Conde Lucanor, de Juan Manuel. Y en esta colección de microcuentos Borges hace una variante. Y la variante es que este libro causó una sensación extraña, porque Borges torcía el tiempo, doblaba los personajes, se alejaba un poco en lo que es Borges, el tiempo espacial, y lo que llamó mucho la atención, y lo que hizo que este ensayo fuera traducido al francés. Borges fue traducido al francés, y ya se empezaba a hablar con él en los cenáculos internacionales como un gran escritor. Del segundo libro de poesía de él, Borges amaba mucho, se dejó mucho influenciar por Spencer, uno de los grandes anarquistas ingleses. Él llegó a decir, Spencer decía que cada uno debía pagar con su propia moneda. Eso le fascinaba a Borges. O sea, yo te pago con 2 renatos y tú me pagas con 2 o 3 nedascas de vuelto. Hasta eso. A Borges le fascinaba ese concepto. Borges estaba muy influenciado por la literatura inglesa, por Samuel Taylor, por Thomas de Quincy, por la Enciclopedia Británica, la que la consultaba constantemente. Leía a Chesterton, leía a D.H. Lawrence, le fascinaba a Walt Whitman. Él tradujo a Virginia Woolf, tradujo Cuarto Propio y la novela Orlando. Tradujo un cuento de Faulkner, William Faulkner, el gran escritor de la psicología norteamericana, Las Palmeras, que fue muy muy criticado porque Borges, el capítulo de una violación, Borges la omite. Entonces fue muy criticado por la intelectualidad, por los círculos literarios en sí, porque Borges estaba haciendo eso. ¿Qué trataba? No olvidemos que en el año 60 Borges adhiere al Partido Conservador Argentino. No se hace un militante, pero sí se acerca demasiado, lo que causa que las cosas se pongan un poco más complicadas para él. Borges, aparte de leer a Paul Valéry, leía mucho la cábala y el concepto de los libros trampa. ¿Qué quieren decir los libros trampa? O la literatura humorística, inventar libros que no existen, autores que no existen, citas que nadie dijo. El día que recibió el premio Cervantes ante los reyes de España, él dijo: los reyes y los poetas tenemos algo en común, no podemos elegir nuestro destino. Jugando un poco a que los zares de Rusia habían sido descuartizados por los bolcheviques, a que los reyes borbones de la Revolución Francesa habían sido decapitados, etcétera, etcétera, etcétera. Jugando con eso, que los poetas y ellos tenían esa cosa en común, que ambos podíamos tener muertes trágicas o muertes muy tristes. Cosa que al rey Juan Carlos de aquel momento le fascinó y tuvo una relación con Borges muy fluida aquel día, junto con Gerardo Diego, como lo habíamos dicho. Los 2 premios importantes que Borges recibió en su vida fue ese y el premio Formentor de editores, que lo recibió ese año, el año 63, con Samuel Beckett, el gran Samuel Beckett de Esperando a Godot. Pero ese año también estaba en los competidores, estaba el gran Alejo Carpentier, El siglo de las luces, y el gran maestro Henry Miller. Venus, Plexus, Sexus, la crucifixión rosada, el gran amante de Annis Nin, el gran pornógrafo norteamericano. Y la gran novela, y el gran premio fue en gran justicia para el gran maestro Jorge Luis Borges. Voy a declamar un poema del segundo poemario, Luna de Enfrente, del año 25, como ya lo hemos dicho. En parte son recopilaciones que se fueron haciendo desde aquella época. Este también está dedicado a uno de sus antepasados, el general Quiroga, ya que a Borges le fascinaba el hablar de sus mayores. Decía: yo siempre hablo de mis mayores, porque ellos fueron mucho más valientes que yo. Yo no he sido más que capaz que vivir en una biblioteca y de ahí no salir. Facundo Cabral tenía una anécdota que decía: el día que conocí a Borges me amplió la biblioteca. Me hizo conocer a Carlyle, a Swindenburg, de ver la importancia que era Walt Whitman, de detenerme en los cuentos de Stevenson, de Guy de Maupassant. Una maravilla, leer Las Mil y una Noche, conocer el Bhagavad Gita, no sé, cosas maravillosas que el gran Borges
le enseñó al gran Facundo. El poema del segundo libro, Luna de enfrente, del año 1925, el general Quiroga va en coche al muere, y aquí va. El madrejón sin una sed de agua y la luna perdida en el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se balanceaba rezongando a la altura, un galerón enfático, enorme, funerario. 4 tapados con pinta de muerte en la negrura arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteado moreno, ir en coche a la muerte, qué cosa más oronda. Quiso el general Quiroga entrar en la sombra, acompañado de 6 o 7 dejollados de escolta. Esa cordobesada, bochinchera y ladina meditada Quiroga que ha de poder con mi alma. Yo estoy metido y afianzado en la vida como la estaca pampa, bien clavada en la pampa. Pero al brillar el día, sobre barranca y yaco, sables afino y punta me rodearon sobre él. Muerte de mala muerte se llevó al riojano, y una de puñalada se llevó a Juan Manuel. Ese poema, el general Quiroga va en coche al muere, habla sobre las guerras civiles ya, de lo que fue más tarde el Gran Buenos Aires, la guerra entre los gauchos, y todo ese concepto. No olvidemos que Borges amó mucho al gran Leopoldo Lugones, un escritor que no fue muy querido en su época, ni la literatura argentina lo ha catalogado en la posición que él se merece, pero él lo amó mucho y siempre habló muy bien de su libro Las guerras gauchas, de Leopoldo Lugones, sobre las grandes guerras que los gauchos tuvieron con el virreinato del Alto Perú, ya que Borges era un amante de la historia. Borges continuó, digamos, se convirtió en un ente que estuvo muy alejado de los demás grandes escritores de su época. Él, que había el año 58 fundado la revista Anales de Buenos Aires, por esas cosas de la vida recibió a un joven Julio Cortázar que llevaba un manuscrito de un cuento, Casa Tomada. Borges le dijo, déjalo, lo voy a revisar, y después le fascinó y fue incluido en los Anales de Buenos Aires, la revista, y fue el primer cuento del bestiario del gran Julio Cortázar del año 51, Casa Tomada, que también había una analogía al peronismo, porque la casa estaba tomada, la Argentina estaba tomada por los peronistas, pero el gran Cortázar después dijo que había sido obra de una pesadilla de ese cuento que Cortázar había escrito. En el jardín de los senderos que se bifurcan, que es un libro del año 41, que es un gran libro, donde narra la historia que en 1916 hay un doctor chino, Jung Sun, que es un espía que desciende del gobernador Hunan. Pero este espía se dedica a escribir un libro, y ese libro es un gran laberinto. Volvemos al concepto ideal. Borges está con el concepto de la idea del laberinto, del hombre perdido, del hombre que no se encuentra a sí mismo, que quiere penetrar a otras realidades en el tiempo, y a la vez introduce una historia de detectives. Una historia de detectives dentro del jardín de los senderos que se bifurcan. Borges, por su amiga la ensayista Victoria Ocampo, el año 30, ella funda la revista Sur, donde Borges hace crónicas, escribe sobre estética, sobre literatura, también sobre filosofía. Él conoce a un joven, Adolfo Bioy Casares, uno de los grandes de la literatura argentina, de cual Borges escribió el prólogo de La invención de Morel, uno de los grandes libros de Casares. Y ambos, inspirados en sus bisabuelos, escriben las aventuras de Parodi, Bustos Domecq, esos son los apellidos de sus abuelos maternos, y publican ese libro de historias de detectives que también salió con esos seudónimos. Para Borges ahondar un poco en la novela negra, le fascinaba. Adolfo Bioy Casares se casó tiempo después con Silvina Ocampo, otra gran escritora de la época, y juntos continuaron escribiendo la revista Proa, donde mezclaron a los grandes de la literatura mundial, donde colocaron a muchos de los desconocidos escritores argentinos, y sin recordar que nuestro amigo Borges también fue un gran traductor, como dije antes, tradujo libros de Kafka, a Edgar Allan Poe, le fascinaba. Él decía, Kafka está completamente conectado con el pasado, pero ese pasado está totalmente proyectado hacia el futuro. Lo decía en el sentido de que el proceso, las detenciones sin juicio que hizo la Alemania nazi, la metamorfosis, un hombre que en el capitalismo convierte en una cucaracha y que no es comprendido, ni siquiera reconocido por su familia. Esas
la idea que ponía nuestro gran amigo Borges. Recordemos que Borges, su padre fallece y él encuentra trabajo en una librería, la librería Miguel Cané, y Borges, por esas cosas de la vida, ya quedándose ciego, se da un fuerte cabezazo contra una contra una ventana, y va a dar al hospital. Los médicos dicen que sufre de septicemia. Borges, estando convaleciente, escribe el cuento Sur. Aquí en el final estaba un poco perdido y la mamá fue a visitarlo, Leonor, y le pregunta: mamá, no sé cómo terminar este cuento de gaucho. Dos hermanos enamorados de la misma mujer. Ella le dice: fácil, mata a la mujer. Y el otro cuento que escribe también el convaleciente es Pierre Menard, autor del Quijote. ¿Qué quiere decir? Que, como Borges decía, un libro es una cosa muerta, que solamente está viva cuando lo abrimos. Entonces, cada vez que nosotros leemos, el libro va cambiando, porque nunca somos los mismos que lo estamos leyendo, siempre vamos cambiando. Entonces, ese Pierre Menard, autor del Quijote, era la idea de que el Quijote va cambiando cada vez que lo volvemos a leer, a releer, en las distintas etapas, 15, 20, 30, 70 años, nunca somos los mismos. Por lo tanto, el libro tampoco va a ser el libro el mismo, por estar cargado de esos símbolos cargados de energía que son las palabras. No son palabras mías, son las del maestro. Él decía amar mucho a los anarquistas, pero quizás él era un anarquista first class, un anarquista de novena clase, un anarquista quizás muy alejado, un anarquista que después de ser, cuando llegó el peronismo al poder, de inmediato el primer castigo fue para Borges. Lo nombraron inspector de huevos y gallinas y Borges renuncia. ¿A qué se dedica Borges entonces? A ser conferencista. Viaja por Uruguay, por la Argentina, dando conferencias sobre la luna, sobre la noche, sobre Jean Joyce, sobre el Dante, sobre las mil y una noches, etcétera, etcétera, etcétera. Él, es increíble la cantidad, memorizaba en francés las conferencias, en inglés, y en eso se dedica a ganar la vida. Teniendo en contra que también, o a favor, perdón, que su madre, Leonor Acevedo, le contesta todas las cartas, y él arregla todas las citas, ella llama por teléfono, Borges, y aparte ella también le corrige los manuscritos, porque él decía: los amigos están desapareciendo, yo estoy desapareciendo del espejo, y las palabras se han caído de los libros. En un largo crepúsculo de 50 años, ya estoy quedando ciego, ya no veo nada, pero el color que menos veo es el negro. Estoy viendo un rojo, un naranjo, un amarillo, eso es lo que veo, pero el negro no, porque el negro no existe, es solamente un carácter. Es parte de lo que él decía. Borges, ya en un compromiso político, sin tener ya un trabajo estable, se dedica a dar las conferencias, a hacer conferencias por distintas partes, viaja a Uruguay, la misma Argentina. Él está un poco, necesita dinero, y esa es una de las posibilidades que tiene de trabajar dando conferencias. Una de las cosas que él pudo hacer, él se enamoró perdidamente de una niña muy hermosa de aquella época llamada Estela del Canto. Y entre las tantas cosas que solemos hacer, estúpidas, que solemos hacer los escritores o poetas, es dedicar poemas, manuscritos, y él a esta mujer le dedicó una de las cosas más hermosas que pudo haberle hecho. Le regaló el original de este libro, el manuscrito, corregido por su puño y letra de la LEP a ella. Y ella no hizo nada mejor que venderlo en $25.000 a la biblioteca de la Universidad de Madrid, por intermedio de la casa de remates Sotheby's, en $25.000, y venderlo. Vender este original. Estela del Canto no se casó con él. Ella decía: puedo soportar momentáneamente sus besos torpes, sus abrazos no muy cariñosos, pero la relación murió. Y el manuscrito está en la biblioteca de la Universidad de Madrid. Ahí está el original, tachado. Esa obra maestra es de uno de los grandes de la literatura de todos los tiempos. Porque Borges, quizás, como dijo un amigo escritor, Carlos Iturra, quizás en 1000 años más duden que Borges existió, como hoy estamos dudando que existió Homero o también existió el gran William Shakespeare. Pero quién sabe para el concepto de lo que estamos hablando. No quiero andar demasiado sobre los libros de Borges. Yo quiero que sea un estímulo para que ustedes lo busquen.